Después del estreno del filme Eso, la película y sus secretos continúan sorprendiendo. Y es que hace unas semanas fue descubierto un detalle en los afiches de búsqueda de niños que, como menciona la historia, habían desaparecido misteriosamente en Derry. Estos carteles al pie de página incluían diferentes números entre cada uno de ellos, números para comunicarse en dado caso de que alguien pudiera saber de su paradero. Curiosamente, un fanático estadounidense descubrió que al marcar a uno de estos teléfonos, justo el que aparece en pantalla, una extraña grabación comenzaba a reproducirse. Pero lo más inquietante del caso no era la llamada en sí, sino lo que se vino después. DKG. La grabación en cuestión que puede escucharse al llamar este número es la que te comparto a continuación. Join the hunt, you can search for the missing children by searching #AlamoFloats and following @DraftHouse. If search parties are happening in your area. Remember, do not talk to strangers and obey the citywide 7 p.m. curfew. Together, we... Hello, kiddos. I'm Pennywise, the dancing clown. Well, now we aren't strangers anymore, are we? Do you want a balloon? Looks like I've got your boat. Well, we all float down here, and you'll float too. You'll float too. You'll float too. Temo decirte que Orson Harris, un joven estadounidense, vivió una de las más temidas experiencias de su vida al marcar este número. La historia que Harris compartió en un foro fue bastante escalofriante. Después de que conoció el detalle oculto del número telefónico en los afiches, quiso por cuenta propia probar si de verdad esto era real. Los primeros intentos no fueron nada exitosos. La línea se encontraba siempre ocupada. Pero se le ocurrió la idea de esperar a la madrugada para intentar marcar nuevamente. De esta manera, a su parecer, disminuiría el número de usuarios intentando marcar y, por ende, las probabilidades de escuchar aquella grabación serían más altas. Eran las 2:30 de la madrugada cuando Harris se había decidido a llamar. 2 intentos le bastaron para que finalmente la llamada entrara. Tras terminar la grabación, había quedado sorprendido y a la vez un tanto decepcionado de sí mismo, y eso por no haber grabado aquel momento tan esperado. Es por esta razón que Harris vuelve a intentarlo, pero esta vez grabándolo todo desde un inicio. La llamada había entrado al primer intento. Por fin, tenía su propia grabación del famoso payaso. Para su sorpresa, al revisar una y otra vez la grabación, logró detectar algo verdaderamente aterrador. Algo que en ese momento logró hacerlo temblar de miedo. Hay un momento en la grabación que es posible percibir una extraña voz de fondo. Increíblemente, aquella voz menciona el nombre del joven que hacía la llamada. De ser posible, colócate audífonos y presta mucha atención. Inmediatamente, Harris comparte la grabación en la búsqueda de algún otro usuario que hubiera vivido la misma experiencia o que en el remoto de los casos contara con la misma grabación, con el mismo sonido de fondo
y que por azares del destino hubiera quedado simplemente como una escalofriante coincidencia. Pero para su desgracia, hasta la fecha nadie posee una grabación similar. Well, we all float down here, and you'll float too. You'll float too. You'll float too. ¿Qué harías si estuvieras en el lugar de este joven? ¿Qué harías si al llamar este número logras percibir tu nombre al fondo de la grabación? Sin duda, una experiencia sumamente inquietante. Esto es El Mundo de Cabeza. Buenas noches.